¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque lo tienes todo, muchas veces sientes que te falta algo? Tal vez no sabes cómo manejar la ansiedad, los impulsos, las emociones que te superan. O quizá te preguntas por qué, a pesar de tu esfuerzo, sigues sintiendo que no tienes control sobre tu vida. Quiero contarte algo, tú no eres el único. Este mismo conflicto lo tuvo un joven hace más de 2000 años. Su nombre era Zenón de Sitio. Lo perdió todo en un naufragio: dinero, mercancía, prestigio, su identidad entera. Pero ese golpe, que a cualquiera lo habría destruido, se convirtió en el inicio de la filosofía que hoy podría cambiar tu vida. Porque ese día, en el fondo del desastre, Zenón descubrió que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en quién eres. Y antes de continuar, quiero invitarte a algo importante, algo que te va a ayudar a ti y también a quienes te rodean. Si lo que estás escuchando te resuena, dale me gusta, comparte este video y escribe: desde hoy decido ser estoico. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando escribes, lo decretas y te comprometes contigo mismo con más claridad. Seguimos. Hay momentos en la vida en los que uno siente que no tiene más espacio para una preocupación más, una expectativa más, una decepción más. Nos levantamos cada mañana con una lista de pendientes que no termina, con pensamientos que nos empujan, con emociones que nos desbordan y con presiones externas que parecen multiplicarse día tras día. Y sin embargo, seguimos adelante como si todo fuera normal. Como si vivir con esa carga fuera un estándar aceptable. Como si ese cansancio silencioso fuera parte inevitable de ser adulto. Pero hay algo profundamente equivocando en esa idea. La vida nunca fue diseñada para vivirse en constante tensión emocional. Lo que ocurre es que nadie nos enseñó a relacionarnos con nuestra mente de una forma saludable. Nadie nos mostró cómo distinguir entre lo que podemos controlar y lo que simplemente pertenece al flujo del mundo. Nadie nos enseñó cómo proteger nuestra paz interior en medio del ruido constante. Y es ahí donde la filosofía estoica cobra sentido, no como un concepto intelectual, sino como una herramienta de supervivencia moderna. Cuando uno estudia la vida de los antiguos estoicos, descubre algo sorprendente: sus problemas no eran tan distintos a los nuestros. Sí, vivían en otra época, con otras estructuras sociales y otras tecnologías, pero enfrentaban lo mismo que nosotros enfrentamos hoy: miedo, incertidumbre, presión social, injusticias, pérdidas, dolor, deseo, ambición, frustración. Solo que ellos desarrollaron un enfoque tan sólido hacia la vida que, miles de años después, seguimos leyendo sus palabras como si hubieran sido escritas ayer. Marco Aurelio, por ejemplo, no escribía meditaciones para el mundo, las escribía para sí mismo. No buscaba impresionar a nadie. Era su forma de recordar lo que importaba cuando el caos lo rodeaba. Y eso hace que sus reflexiones sean tan auténticas, tan crudas, tan aplicables. Lo que trataba de hacer cada noche era mantenerse firme en un mundo en el que casi todo escapaba a su control. Igual que nosotros hoy. Y si lo piensas, la vida moderna también nos empuja constantemente a la pérdida del control interno. Las redes sociales alimentan la comparación. Las noticias alimentan el miedo. El trabajo alimenta la presión. La familia alimenta las expectativas. El pasado alimenta la culpa. Y el futuro alimenta la ansiedad. Cada una de estas fuerzas tira de nosotros en dirección contraria. No es extraño que la gente viva agotada. No es extraño que muchos sientan que han perdido el rumbo. El estoicismo ofrece algo radicalmente distinto: la posibilidad de recuperar el control sobre la única parte de la vida donde el control es real: nuestra mente, nuestras reacciones, nuestras interpretaciones, nuestras decisiones. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que la mayor parte de tu sufrimiento emocional no proviene de los hechos, sino de lo que piensas sobre los hechos. Un comentario no es un ataque, hasta que tú decides interpretarlo así. Un fracaso no es el final, hasta que tú decides convertirlo en un drama. Una crisis no es una sentencia, hasta que tú decides que lo es.
La mente tiene el increíble poder de suavizar o intensificar todo lo que experimentas. Y si no la entrenas, ella te entrenará a ti. Epicteto lo entendió perfectamente. Empezó su vida como esclavo, sin libertad, sin derechos, sin control sobre absolutamente nada, excepto su mente. Y fue desde ese único espacio donde construyó una libertad tan profunda que terminó influyendo en emperadores, militares, filósofos y líderes durante siglos. Su vida entera es una prueba viviente de que la libertad no está afuera. Está adentro. Nadie puede quitarte tu actitud, tu respuesta, tu disciplina, tu claridad. Puede que lo externo se derrumbe, pero lo interno siempre puede fortalecerse. Piensa en la cantidad de veces en tu vida en las que perdiste la compostura por algo pequeño. Una discusión mínima que se convirtió en un problema mayor. Una emoción mal manejada que terminó dañando una relación. Un momento de impulsividad que te llevó a tomar una mala decisión. Seguramente, si volvieras atrás, actuarías distinto. Y es ahí donde el estoicismo se convierte en una guía. No porque te diga lo que tienes que hacer, sino porque te enseña a pensar de una manera que evita esos errores antes de que ocurran. Los estoicos no buscaban suprimir las emociones. Buscaban comprenderlas, interpretarlas, canalizarlas. Ellos sabían que la ira, la tristeza, el miedo, la frustración, son respuestas naturales, pero nunca deberían convertirse en tu timón. Una emoción te informa, pero no te gobierna. Te alerta, pero no te obliga. Eso significa que puedes sentir sin perderte. Puedes llorar sin quebrarte. Puedes frustrarte sin destruir nada. Puedes experimentar dolor sin que tu vida entera se convierta en dolor. La diferencia entre sufrir y crecer depende de la manera en que dialogas contigo mismo. Ese diálogo interno es más poderoso que cualquier consejo externo. Es la voz que escuchas incluso cuando hay silencio. Es la voz que te acompaña en tus momentos de duda. Es la voz que te anima o te sabotea, que te calma o te hunde, que te aclara o te confunde. Y el estoicismo te enseña a entrenar esa voz para que sea tu aliada, no tu enemiga. Para lograrlo, los estoicos usaban prácticas muy concretas. Marco Aurelio reflexionaba cada noche. Séneca escribía cartas para ordenar sus ideas. Epicteto repetía principios básicos una y otra vez para grabarlos en su carácter. Ninguno confiaba en la memoria o en la fuerza de voluntad momentánea. Sabían que la mente necesita entrenamiento constante, igual que el cuerpo. Y ese entrenamiento produce una fuerza interior que no se obtiene de ninguna otra manera. Imagina ahora a una persona caminando por la vida reaccionando a todo, molestándose por el tráfico, por el clima, por los errores de los demás, por cómo hablan, por cómo no hablan, por cómo responden, por cómo no responden. Esa persona, sin darse cuenta, entrega el control de su estado emocional a las circunstancias. Es como si dijera, cualquier cosa externa tiene permiso para decidir cómo me siento. Eso no es libertad. Eso no es equilibrio. Eso no es vida. Ser estoico es recuperar ese control. Es volver a tomar el mando del único territorio que realmente te pertenece, tus pensamientos, tu carácter, tu tranquilidad. Y cuando empiezas a vivir así, descubres una cosa poderosa, no necesitas que todo esté bien para estar en paz. Solo necesitas estar bien tú. Lo demás pierde peso, pierde fuerza, pierde capacidad de desestabilizarte. Es como si la vida siguiera siendo igual, pero tú ya no fueras la misma persona. No porque seas invencible, sino porque eres consciente. No porque no sientas, sino porque sabes cómo manejar lo que sientes. No porque no haya caos, sino porque tú ya no eres parte de ese caos. Y en ese punto, la vida empieza a transformarse. No desde afuera, sino desde adentro. Empiezas a notar que te irritas menos. Que te tomas las cosas con mayor perspectiva. Que la ansiedad baja. Que el miedo se vuelve manejable. Que las críticas ya no te afectan tanto. Que las expectativas de los demás dejan de limitarte.
que el tiempo parece estirarse porque tu mente ya no está luchando contra todo. Comienzas a notar belleza en lo simple. Empiezas a valorar la calma. Descubres que no necesitas tanto como creías. Te das cuenta de que puedes construir más desde la tranquilidad que desde el estrés. Y eso es lo que los estoicos sabían desde hace miles de años, que la serenidad no es una casualidad, es una práctica diaria. Que el carácter no nace formado, se forja con decisiones pequeñas. Que la sabiduría no llega de golpe, se cultiva con paciencia. Que la disciplina no es un sacrificio, es una protección. Que la claridad no es un don, es un entrenamiento. Cuando decides vivir bajo estos principios, algo profundo cambia en tu interior. Ya no empiezas el día sintiendo que todo depende de ti. Empiezas el día recordando que solo depende de ti lo que está dentro de tu control. Y eso te libera de una carga enorme. Te da espacio para respirar. Te da luz para ver con más claridad. Te da la habilidad de decir esto sí, esto no, esto puedo, esto no me pertenece. Y lo más importante, te da la capacidad de mantener tu humanidad incluso cuando el mundo parece perder la suya. El estoicismo es eso, un refugio mental en medio del ruido. Una brújula en medio de la confusión. Un ancla en medio de la tormenta. Un recordatorio de que la vida puede ser sencilla si aprendemos a simplificar nuestras reacciones. No se trata de eliminar el caos. Se trata de aprender a vivir por encima de él. Y cuando finalmente descubres esa forma de vivir, te das cuenta de que no es un destino, sino un camino. Un compromiso contigo mismo. Una práctica que te acompaña en cada conversación, en cada problema, en cada decisión, en cada desafío. No te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien consciente. Y esa conciencia cambia todo. Quizás el mundo no necesite más cosas, más tecnología, más ruido, más opiniones. Pero sí necesita más personas que puedan mantenerse firmes en medio de la presión. Más personas capaces de pensar antes de reaccionar. Más personas que sepan escuchar sin explotar, dirigir sin imponerse, amar sin depender, actuar sin miedo. Y ese tipo de persona no nace al azar, se entrena. Se forma. Se forja. Se construye desde la mente hacia la vida. Por eso, cuando alguien decide adoptar principios estoicos, no lo hace para verse superior. Lo hace porque quiere vivir mejor. Porque quiere encontrar un equilibrio real. Porque está cansado de reaccionar sin control. Porque ha entendido que la felicidad no está allá afuera, sino en la forma en que interpretamos lo que ocurre. Y llega un punto en este camino en el que esa decisión deja de ser teórica y se convierte en práctica. Ya no dices sé que debería hacer, empiezas a hacerlo. Ya no dices quiero ser mejor, empiezas a hacerlo. Ya no dices la vida me supera, empiezas a superarte. Y esa evolución interna no es un evento, es una construcción. Los estoicos decían que la vida es una obra diaria. Cada decisión, un ladrillo. Cada reacción, una pared. Cada pensamiento, una columna. Cada hábito, una estructura. Y la pregunta es, ¿qué estás construyendo cuando nadie te ve? Porque ahí se revela tu verdadero carácter. Cuando eliges la calma en lugar de la reacción, te fortaleces. Cuando eliges la paciencia en lugar de la irritación, te expandes. Cuando eliges la perspectiva en lugar del drama, te liberas. Cuando eliges la responsabilidad en lugar de la queja, creces. Y ese crecimiento, esa transformación interna, es la prueba más clara de que aplicar filosofía estoica hoy no solo es útil, es necesario. Porque vivimos en un mundo acelerado, ruidoso, comparativo, superficial, emocionalmente saturado. Y vivir sin entrenamiento mental en este mundo es como navegar un mar en tormenta sin timón. Puedes sobrevivir, pero no vas a avanzar. Puedes resistir, pero no vas a vivir plenamente. El estoicismo es ese timón. Esa estabilidad. Ese enfoque. Esa claridad mental que convierte la vida en algo más que una serie de reacciones automáticas.
Y lo mejor de todo es que no necesitas adoptar rituales complicados ni memorizar largas doctrinas. Solo necesitas comenzar a practicar pequeñas cosas cada día. Respirar antes de responder. Reflexionar antes de decidir. Aceptar lo que no puedes controlar. Actuar sobre lo que sí depende de ti. Agradecer lo que tienes hoy. Entrenar tu pensamiento. Cuidar tu carácter. Proteger tu paz. Y cuando esa práctica se vuelve parte de tu rutina, un día descubres que tu vida ya es otra. Que tú ya eres otro. Más consciente. Más presente. Más fuerte. Más equilibrado. Más humano. Más libre. No porque la vida se volvió fácil, sino porque tú te volviste sabio. Quiero compartirte una historia que refleja lo que muchas personas sienten hoy sin saber explicarlo. Una historia que comienza con un hombre llamado Adrián, alguien que durante mucho tiempo vivió de forma automática, cumpliendo con todo lo que debía hacer, pero sintiendo que algo dentro se estaba volviendo cada vez más frágil. Adrián tenía 38 años, una hija de 7, un trabajo estable y una vida que, desde afuera, parecía ordenada. Pero por dentro llevaba tiempo cargando una mezcla silenciosa de estrés, cansancio emocional y una sensación difusa de estar desconectado de sí mismo. No era algo que pudiera señalar con claridad, simplemente se había ido acumulando día tras día, como el polvo que se asienta sin que uno lo note, hasta que de repente es imposible no verlo. La noche anterior al día que lo cambiaría todo, Adrián había tenido una discusión innecesariamente intensa con su hija. Ella solo quería mostrarle un dibujo, pero él, cargado de frustraciones del trabajo, reaccionó con un tono más duro del que pretendía. Ella lloró. Él se encerró en el baño y también lloró, pero en silencio. Cuando se fue a dormir, se quedó mirando el techo, preguntándose cuándo y cómo empezó a convertirse en alguien que no quería ser. A la mañana siguiente, su cuerpo estaba en piloto automático, pero su mente estaba hundida en una pesada nube. En el trabajo, un pequeño reproche de su jefe fue suficiente para encender una tormenta emocional que llevaba tiempo acumulándose. Un simple comentario se sintió como una sentencia. Él sabía que no era para tanto, pero no podía controlar lo que sentía. Por primera vez, reconoció que no estaba bien. A la hora de almuerzo salió a caminar, con la intención de despejarse. Caminó varias cuadras sin rumbo hasta que, casi por inercia, entró a una librería. No buscaba nada en particular, quizás solo un poco de silencio. Pasó entre estantes sin prestar atención, hasta que un libro llamó su mirada. Era un ejemplar de Meditaciones de Marco Aurelio, sencillo, sin adornos llamativos. Lo tomó. Lo abrió al azar. Y leyó una frase que parecía perforar la coraza emocional que había construido durante meses. La mente se tiñe con el color de sus pensamientos. Esa frase le cayó encima como un balde de verdad. No era el mundo el que lo estaba rompiendo. Era la interpretación que él hacía de todo lo que le pasaba. Su mente llevaba meses tiñéndose de miedo, irritación, culpa y cansancio, y solo recién él estaba viéndolo con claridad. Compró el libro sin pensarlo demasiado. Lo guardó en su mochila. Y regresó al trabajo con esa frase repitiéndose internamente como un eco. Esa misma tarde, uno de sus compañeros le pidió ayuda en medio del caos del día. Antes, eso habría sido un detonante para responder de forma fría o irritada. Pero esta vez se detuvo, respiró y recordó otra línea que había leído al pasar. Si algo externo te perjudica, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Respondió con calma. Y en ese instante descubrió algo importante: cuando cambias tu reacción, aun si no cambia la situación externa, cambia cómo se siente tu vida desde dentro. Al volver a casa ese día, su hija salió corriendo a recibirlo con un nuevo dibujo en la mano. Esta vez él no sintió interrupción ni molestia. Sintió una punzada en el pecho. En el dibujo aparecían él y ella tomados de la mano, con un corazón rojo grande encima. Y abajo, con letras un poco torcidas:
papá, te quiero mucho. Se sentó en el sofá con el dibujo entre las manos y sintió que por fin algo se quebraba, pero en el buen sentido. Era como si esa pequeña hoja de papel le estuviera diciendo que aún había tiempo para reconstruir lo que se estaba rompiendo. Esa noche abrió Meditaciones desde el principio. Descubrió que Marco Aurelio, siendo emperador, también tenía dudas, miedos, cansancio. Que Séneca advertía sobre el sufrimiento innecesario que proviene de imaginar problemas antes de que ocurran. Que Epicteto enseñaba que la verdadera libertad nace en la mente. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián se sintió acompañado, comprendido por alguien que había vivido hace siglos pero que parecía estar hablando directamente a su vida actual. Desde entonces comenzó a hacer pequeños cambios. No transformaciones radicales, sino ajustes internos que solo él veía. Cuando algo lo irritaba, se preguntaba, ¿depende de mí? Si la respuesta era no, soltaba. Si la respuesta era sí, actuaba sin drama. Si la respuesta era no lo sé todavía, observaba en silencio antes de reaccionar. Los primeros días fueron difíciles. La emoción antigua seguía ahí, queriendo salir en forma de gritos o reproches. Pero cada vez que lograba detenerse un segundo, respiraba y actuaba desde un lugar más sereno. Y ese segundo comenzó a cambiarlo todo. Un viernes, mientras preparaba la cena, su hija derramó un vaso lleno de jugo. El sonido del vidrio rompiéndose habría sido suficiente para hacerlo estallar antes. Pero esta vez se agachó, recogió los pedazos sin elevar la voz y le dijo con sinceridad: todo está bien. Lo importante es que tú estás bien. Su hija lo abrazó fuerte. Y él se dio cuenta de que esa simple reacción había sanado algo profundo en ambos. Esa noche, mientras reflexionaba, Adrián entendió algo fundamental: la vida siempre tendrá caos, ruido, imprevistos, momentos tensos y personas que nos pondrán a prueba. Pero la forma en que respondemos ante eso determina si vivimos en conflicto o en claridad. Entendió que el estoicismo no es reprimir emociones, ni ser duro, ni ser frío. Es aprender a no ser esclavo de las emociones que vienen y van. Es recuperar el control sobre lo único que realmente podemos controlar, nosotros mismos. Con el tiempo, Adrián dejó de reaccionar con prisa. Comenzó a escuchar más. A aceptar más. A preocuparse menos por las cosas que no podía cambiar. Y, sin quererlo, las personas a su alrededor empezaron a notarlo también. Su hija estaba más tranquila. Su casa era más calma. Su trabajo se volvió menos pesado. Y él mismo comenzó a sentirse más ligero. No porque el mundo se volviera más fácil, sino porque él se volvió más dueño de su mundo interior. La historia de Adrián sigue, como sigue la de cualquiera que decide vivir con más conciencia. Pero su transformación demuestra algo muy simple: cuando tú cambias por dentro, toda tu vida comienza a alinearse con ese cambio. No se trata de perfección. Se trata de presencia. De calma. De observar antes de actuar. De vivir desde un lugar más sabio y menos reactivo. Y si esta historia resonó contigo, si en algún momento sentiste que también necesitas un cambio así, quiero invitarte a compartir este video. No para viralizarlo, no por algoritmo, sino porque quizá alguien que conoces está pasando por algo parecido. Y tal vez esta historia sea ese pequeño impulso que le recuerde que aún puede recuperar el control sobre su vida. Compartirlo puede ser, sin exagerar, una forma discreta de ayudar a alguien que hoy lo necesita en silencio.